Se ha convertido en moneda corriente en los últimos tiempos, una moneda corriente muy cliché, por cierto, sostener que existiría algo así como un privilegio masculino en virtud del cual aquellos que por fortuna nacemos hombres y somos bendecidos por el patriarcado, nos garantizamos, en consecuencia, tener una vida colmada de placeres, facilidades, beneficios y, en una palabra, por supuesto, privilegios. Contrariamente a aquellas desdichadas que nacen mujeres, el patriarcado se encarga de que ellas tengan una vida colmada de miserias, opresiones y sin sabores por doquier. Este relato, tan maniqueo como falaz y, digámoslo de una buena vez, estúpido, es, sin embargo, moneda corriente en los medios de comunicación y en la boca de famosos varios, cantantes, modelos, actrices, actores y la farándula en general. Pareciera que cuando alguien de la farándula siente que no tiene nada importante que decir, tiene, sin embargo, ese recurso a la mano, el de conmoverse con las opresiones que sufren las mujeres en consecuencia del maldito privilegio masculino. Bueno, esta bobada, que insisto, la hemos visto pulular por todos los medios de comunicación, y hace no mucho también Taylor Swift lanzó un videoclip disfrazada de hombre para demostrarle al mundo los privilegios masculinos. Sí, Taylor Swift, la multimillonaria Taylor Swift, enseñándole al mundo que el privilegio en verdad está en los hombres, en ese hombre, por ejemplo, que carga cal y arena y que levanta una casa, en ese hombre que tiene que limpiar la ciudad de madrugada, en ese hombre que tiene que ir a pescar bajo el rayo del sol para llevar alimento a su casa. Bueno, Taylor Swift les vino a decir que ellos son los privilegiados de esta historia. Pero esto no se agota evidentemente en Swift, sino que también hemos tenido en los últimos días la versión dominicana en boca de una cantante dominicana que personalmente yo no la conocía, pero que se llama Techi Fatule. Techi Fatule fue entrevistada por el programa de radio probablemente más importante de República Dominicana, que es Esto No Es Radio, producido por Santiago Matías, y en el cual participa mi amigo Pedro Casals, a quien pareció que lo tuvieron que contener para que no respondiera. Estaba con ganas de responder Pedro Casals, a lo que decía Techi Fatule, que quiero que lo vean a continuación, y yo sí me voy a dar con el gusto de responder su declaración. Miren el video. Es un privilegio. ¿Cómo es un privilegio ser hombre? ¿Cómo es un privilegio ser hombre? ¿Cómo es un privilegio ser hombre? En este país. No discutan. Creo que vivimos en un mundo machista. Soy feminista por eso, porque creo que los hombres y las mujeres debemos andar de la mano y no uno por encima, otro tenga más oportunidades, o una se le juzgue más y otra no. Creo que somos seres humanos que debemos caminar de la mano y que somos iguales. Uno, cuando opina, tiene que tratar de hacerlo en base a la realidad. Y para escrutar la realidad, uno necesita disponer de datos que me muestren caras de esa realidad. Bueno, evidentemente la señorita Fatule no dio ningún dato. Lo suyo fue una opinión totalmente gratuita, pero no importa. Acá vamos a hablar de datos. Acá vamos a hablar de datos y vamos a ir poniendo todos los datos en pantalla para que ustedes los vayan chequeando. Vamos a ver esto del privilegio masculino en República Dominicana, donde si naces hombre sos un privilegiado. Bueno, hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Vamos a empezar con una variable por demás interesante, que es la esperanza de vida al nacer. ¿Qué significa la esperanza de vida al nacer? Bueno, en promedio, ¿cuánto vive el dominicano? Pero dividamos en sexos esta variable y veamos cuánto es la esperanza de vida al nacer de la mujer
y cuánta es la esperanza de vida al nacer del hombre. Y vamos a ver que para el último dato, para el último año del cual tenemos datos, mejor dicho, el año 2019, la diferencia era más que significativa, pero no a favor del hombre, sino a favor de la mujer. En efecto, la mujer en el año 2019 en República Dominicana tenía una esperanza de vida de 77,38 años frente a los 70,99 años en los hombres. Si vemos los años anteriores al año 2019, vamos a ver que siempre la brecha ha rondado aproximadamente los 6 años de diferencia. ¿Esto qué significa? Dicho en fácil, pues que la mujer dominicana en promedio vive 6 años más que el hombre dominicano. De hecho, si lo ponemos a continuación en un gráfico de línea, vamos a ver claramente esa brecha desde el año 2019 al año 2009, ¿sí? En ese margen de años podemos ver en la línea naranja, anaranjada, ¿sí?, la esperanza de vida de la mujer, y en la línea celeste la esperanza de vida del hombre. Vemos que la brecha es significativa y es en favor de la mujer y no del hombre. Ahora yo le pregunto a Fatule, ¿dónde está el privilegio? ¿En vivir 6 años más o en vivir 6 años menos? Y la otra pregunta sería, ¿por qué el hombre vive en promedio 6 años menos? Bueno, una de las respuestas a esta pregunta la podemos encontrar en las estadísticas oficiales del Estado dominicano, en lo que hace, por ejemplo, a lo que hace a las muertes y a las enfermedades y accidentes laborales. ¿Qué es esto? Bueno, es el registro de aquellos que se enferman o se accidentan trabajando. Vamos a ver qué nos dicen los datos oficiales de República Dominicana al respecto. Miren, año 2018. Un 67,61% de los accidentados o enfermos por razones laborales fueron hombres, frente a un 32,39% de mujeres. Y en el año 2019, un 65,64% fueron hombres frente a un 34,61% mujeres. ¿Qué significa esto? Pues que el hombre tiene mucha más propensión en República Dominicana, al igual que en todo Occidente, a sufrir accidentes, enfermedades y por lo tanto también muertes laborales. ¿Por qué motivo? Pues porque los hombres en nuestras sociedades asumen los trabajos más pesados, más insalubres, más riesgosos y más antihigiénicos. A mí me gustaría saber si Fatule por poner un nombre, porque yo no me quiero encarnizar con ella quien ni la conozco, sino responder su opinión, pero sí me gustaría saber si ella pudiera aguantar el régimen laboral de un dominicano que, por ejemplo, se pasa el día pescando, de un dominicano que, por ejemplo, se pasa el día transportando en un camión mercadería para que llegue a tiempo de un punto A a un punto B. Quisiera saber si Fatule, por ejemplo, no sé, se haría cargo como guardiacárcel de las cárceles dominicanas, ¿no? Quisiera saber si Fatule estaría dispuesta a tomar los trabajos más antihigiénicos, que son los que toman los hombres, por ejemplo, limpiando las ciudades en todos nuestros países, incluido, por supuesto, República Dominicana. Lo dejo a criterio del espectador. Personalmente creo que no aguantaría ni siquiera una hora. Fíjense que ahora les voy a poner esto en un gráfico de barras para que ustedes puedan ver claramente la brecha masculina y femenina en lo que hace a accidentes y enfermedades laborales. La barra celeste corresponde a hombres que se han accidentado o enfermado a raíz de su trabajo, frente a la barra violeta que corresponde a las mujeres. Es una brecha por demás importante y yo me preguntaría, ¿dónde está el privilegiado en este caso? Vamos a hablar de algo de lo que no se puede hablar ahora en YouTube. Estoy poniendo en pantalla datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas Dominicanas, que corresponde a los casos de las personas que, vamos a decirlo así, terminan con su vida. No puedo usar la palabra concreta,
¿sí? Porque si no este video entraría en riesgo, pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Las personas que deciden poner un fin a su vida. Bueno, en un mundo como el que nos pinta Techi Fatule, uno debería pensar que hay más mujeres tomando esa decisión y además concretando esa decisión que el caso de los hombres. Pero tenemos todo lo contrario. Miremos, por ejemplo, año 2019. Hombres, 521 terminaron con su vida. Mujeres, 86. El año 2020, 498 hombres frente a 99 mujeres. Y ahora pongamos todos estos datos en un gráfico de barras para que ustedes lo puedan ver desde el año 2010 al año 2020. La brecha enorme que hay. La brecha es de aproximadamente, miren, me cuesta hacer el cálculo, pero debe ser alrededor de un 600%. Una brecha que estamos hablando de más o menos de un 600%. Es muchísimo, es muchísimo. Pero bueno, ustedes ya saben, según la farándula, y en este caso no solamente Taylor Swift, sino en el caso de la República Dominicana, Techi Fatule, quien sería el privilegiado de esta historia patriarcal sería el hombre. ¿Cómo es un privilegio ser hombre? Vamos a ver incluso homicidios. ¿Cómo se da la relación en los homicidios? Pongo en pantalla una vez más los datos de la Oficina Nacional de Estadística del Estado Dominicano. ¿Por qué subrayo esto? Para que ustedes sepan que son datos oficiales. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver. Año 2020, abajo de toda la tabla. Fueron asesinados en Dominicana 1.002 hombres. 1.002 hombres frente a 134 mujeres asesinadas. La misma relación más o menos se mantiene en todos los años precedentes. Y pongamos ahora en pantalla una gráfica de barras para que ustedes adviertan la brecha inmensa que existe en víctimas de homicidios según el sexo. Estamos hablando de una brecha de alrededor del 850%, ¿bien? Una brecha de la cual no se habla en la televisión porque tiraría por la borda el mito del patriarcado con el cual nos están lavando la cabeza desde hace varios años ya. Pasemos incluso al asunto de las cárceles. Claro, uno supone que las cárceles no serían el ámbito del sexo privilegiado, creo yo. Es decir, los privilegiados no van a la cárcel. Un privilegiado puede ser, por ejemplo, Taylor Swift, ¿no? O Techi Fatule, digo, gente con mucho dinero. La gente con mucho dinero generalmente no va a la cárcel. De una u otra forma se evitan ir a la cárcel. Pero si vamos a hablar no en términos de clase y de ingresos, sino en términos de sexo, que es la propuesta de Techi Fatule, pues vamos a darnos con una gráfica como esta, que surge de la Dirección General de Prisiones de República Dominicana, y donde nos encontramos que para el año 2018 había 26.010 presos hombres frente a 724 mujeres presas. Estamos hablando de una relación del 97% hombres en las cárceles frente a un 3% de mujeres en las cárceles. Bueno, otra vez, ¿dónde está el privilegio? Incluso, si profundizamos un poquito más, podemos preguntarnos qué ocurre en el sistema judicial. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se enfrenta a una mujer y un hombre que son acusados por el mismo delito? Bueno, acá en pantalla estoy poniendo una investigación científica muy interesante de Sonja Starr, ¿sí?, de la Universidad de Michigan, donde ha encontrado que en promedio, ¿sí?, a los hombres se les da 6 años más de prisión por el mismo delito en comparación con la mujer. Y que además los hombres tienen el doble de posibilidades de ser encarcelados. Otra vez, ¿dónde está el privilegio de ser hombre? Pero no me malentiendan, yo no estoy afirmando que acá hay un matriarcado o que al revés es un privilegio nacer mujer. No, yo caería en la misma bobada si dijera tal cosa. Lo que yo quiero reconocer es que no todo es blanco y negro como nos quieren hacer creer. Vamos a otro tipo de datos. Metámonos en el asunto de la educación tan crucial para forjar el futuro de un individuo. Por ejemplo, miremos los datos oficiales del Ministerio de Educación
Educación Dominicano en lo que hace al crecimiento de la matrícula en educación superior, ¿sí? O sea, la educación superior, cómo ha venido creciendo la matrícula. Año 2018. Las estudiantes mujeres representan el 63,41% de los matriculados en educación superior, frente al 36,59% de hombres matriculados. Una brecha muy significativa que, si la ponemos en un gráfico de barras, tenemos a continuación lo que ustedes ven en pantalla. Una gráfica que ronda, diría yo, más o menos el 80-90%. Bien, otra vez, ¿dónde está el privilegio? En el sexo que tiene más propensión a incursionar en estudios superiores para forjarse un mejor futuro, o aquel sexo que menos acude a las universidades. Incluso si lo vemos en gráfico de líneas, como acabo de poner ahora en pantalla, ustedes verán que la brecha se va amplificando con el correr de los años si comparamos lo que ocurría en el año 2012 con lo que ocurre en el año 2018, y todavía estamos esperando actualización de datos por parte del Estado Dominicano. Pero también nos podemos preguntar por los egresados, no solamente por los matriculados. ¿Qué pasa con los egresados? Bueno, les cuento que más o menos lo mismo. En el año 2018, el 68,15% de los egresados fueron mujeres, frente al 31,85% que fueron hombres. Si esto lo ponemos en un gráfico de barras, vamos a tener la siguiente relación, una relación de diferencia de prácticamente el doble de mujeres egresando de las universidades dominicanas frente a los egresos masculinos. Insisto, Techi Fatule o quien sea puede opinar de lo que quiera, pero es importante que manejen datos, porque si no, sus opiniones son lisas y llanas mentiras. Son lisos y llanos engaños. Y esto es muy importante porque podríamos seguir dando datos de todo tipo. A ver, ¿quiénes van a las guerras? Bueno, los hombres. Es un privilegio ir a una guerra. Supónganse que el día de mañana hay una guerra entre Dominicana y Haití. ¿Quiénes piensan ustedes que van a ir a la guerra? ¿Ustedes piensan que Techi Fatule va a ir a la guerra? ¿Ustedes se piensan que Techi Fatule va a ser la que va a empuñar un arma para ir a defender a la patria? No, eso mayoritariamente lo harán los hombres, como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Sí? Por eso la historia de la humanidad y la historia de la guerra ha dejado siempre víctimas mortales hombres en una proporción desmedida a las víctimas mortales mujeres, porque los que ponen la vida en una guerra suelen ser los hombres en prácticamente todas las sociedades. O podemos preguntarnos por los homeless, los sin techo, donde en todas partes alrededor del 80% de los que no tienen hogar son precisamente hombres. ¿Dónde está el privilegio de no tener dónde dormir esta noche? O incluso podemos seguir pensando en los asuntos judiciales, los divorcios, por ejemplo. ¿Quién gana en un divorcio la tenencia de los hijos? En general, la relación es 9-1. El 90% de los casos, en general, los ganan las mujeres. Es decir, son ellas las que se hacen cargo de la crianza de sus hijos. Y los padres quedan separados generalmente de los hijos. ¿Dónde está el privilegio? Pregunto nuevamente. O incluso en estas nuevas legislaciones, por ejemplo, la legislación del feminicidio, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, si un hombre mata a una mujer por celos, encuadra como feminicidio y va a recibir una pena mayor a la pena que recibiría la mujer que matara a su novio por celos. Si un hombre mata a su novia por celos, recibe una pena mayor de lo que recibiría una mujer que mata a su novio por celos. Díganme, ¿dónde se supone que está el privilegio? ¿Qué pasa con los hombres en este contexto donde se nos está repitiendo hasta el hartazgo de que somos los privilegiados, los opresores, los machistas, los patriarcales? Bueno, pasan básicamente tres cosas. Una pérdida generalizada de la autoestima, una culpa no merecida que sin embargo es asumida injustamente por el grueso de los hombres. Esa culpa de género, podemos llamarla así, una culpa de género, los hombres la están asumiendo aún cuando ellos individualmente son
buenos hombres, ya no se mira al individuo se le hace cargar con una culpa de un colectivo que sería la masculinidad privilegiada y por supuesto vergüenza, la vergüenza de lo masculino. Por eso hay que deconstruir lo masculino, como llamaba la marca Gillette hace poco en una publicidad berreta y espantosa. Fíjense si no estará trillado el tópico que hasta uno de los One Direction, sí, los One Direction, un tal Harry Styles, ha salido públicamente a declarar su guerra contra los privilegios masculinos y contra la masculinidad tóxica. ¿Cómo hizo esto? Bueno, empezó, por ejemplo, vistiéndose de mujer y recibiendo en consecuencia el aplauso de toda la prensa internacional. Ahora bien, hablando de privilegios, quizás sería bueno decir, no sé, se me ocurre a mí, que el tal Harry Styles es nada menos que el segundo músico menor de 30 años más rico de Reino Unido. Pero bueno, él está dando un combate contra el privilegio masculino. ¿Y qué pasa con las mujeres? Bueno, pues las mujeres se inflaman de resentimiento, se les está diciendo todo el tiempo que ellas son víctimas de injusticias provocadas por el sexo masculino. Las mujeres además adquieren desconfianza. ¿En qué? En sus relaciones, por supuesto, con el sexo masculino. Y además las mujeres terminan con miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a abrirse a la complementariedad de los sexos. Han hecho de los sexos no una relación complementaria, sino una relación de guerra con este tipo de mentiras de la supuesta masculinidad privilegiada. Las relaciones se empobrecen en consecuencia por doquier. Ahora, un último mensaje para la farándula en general. No me quiero encarnizar con Techi Fatule, sino para la farándula en general. Si no tienen datos y no conocen la realidad, no opinen. Si toda la realidad que conocen es la de sus barrios cerrados, las de sus discotecas de lujo, las de sus mansiones, si toda la realidad que conocen es la de sus hoteles de 5 estrellas y las de sus universidades que valen fortunas, pues por favor no hablen de la realidad que el grueso de las personas viven, porque evidentemente no es la de ustedes. Ustedes no saben lo que hacen los hombres dominicanos. Ustedes no saben cómo trabajan los hombres dominicanos con la entereza, con el orgullo, con el valor, con la dignidad que llevan el pan a su casa, que se desviven, que se lastiman, que se hieren, que se enferman, que se lesionan y hasta que se mueren en el trabajo. Mucho más que las mujeres, como acabamos de ver recién, y esto no es una competencia de guerras de sexos, es conocer la realidad. La farándula tiene una responsabilidad fundamental porque es la que es escuchada por las masas y las masas terminan haciéndose una idea errónea de la realidad porque creyeron en lo que los famosillos del momento les dijeron. Si no saben, no hablen. Dedíquense a cantar, que lo hacen muy bien. Seguramente Fatule debe cantar muy lindo, seguramente. Si actúan, actúen, que seguramente lo hacen muy bien. Si cantan, canten. Si bailan, bailen. Si actúan, actúen, pero no opinen cosas que no saben y de las cuales no conocen los datos, porque al final del día el dato mata al relato.